era el que tenía el control, ¿no de la fiscalía, ¿no? Entonces, va Paco a buscarlo, dice, él mismo contaba, y no lo quise recibir porque tenían sus líos, sus entuertos. Entonces, cuando se despide bajando, le dice, oye, Vladi, no se trata es un caso muy importante, se trata del futuro presidente del Perú. Se levantó. En nuestros estudios, don Máximo San Román, un gusto, Máximo, reencontrarnos. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y yo creo que inevitablemente, este es un momento donde hay que tratar de enfriar la cabeza y mirar en perspectiva lo que han sido estos años. Alberto Fujimori llega al gobierno el año 90 y llega de brazo contigo, y tú eras en ese momento un representante de los emprendedores del Perú, de la gente que estaba buscando representación política y no la encontraba en los partidos. Y yo creo que ese fue el patrimonio electoralmente hablando más importante de Fujimori, ¿no? Gracias, Nicolás, por la invitación, pero quiero aprovechar salir en este medio tan que llega a todo el país para expresar mis sentidas condolencias a Keiko y a su familia, porque es una pérdida que tenemos y daba todavía muchas expectativas de vida. Es una lamentable pérdida que tenemos que aceptarlo, y mis condolencias hacia la familia. Efectivamente llegamos, bueno, es muy divertido explicar cómo es que llegamos. El país en ese momento estaba pasando una crisis realmente incalculable, impredecible, tenía consecuencias realmente casi de desintegración como país. Inelegible, inviable, un país que no podía cumplir con sus compromisos, una inflación galopante, un terrorismo que nos azotaba a todos, un narcotráfico galopante. En esas circunstancias nos conocimos y dijimos, algo tenemos que hacer. Y quien tomó la iniciativa fue Alberto, y me dijo, tenemos que participar en política. Oye, Alberto, son muchas personas. ¿Dónde lo conociste? ¿En su programa ese de No, Canal yo no lo 7, conocía, la verdad que no lo conocía, no veía ni ese programa, sino que yo juramentaba como presidente de APEMIP, era el cargo más importante de los pequeños empresarios, donde estaban invitados ministros, senadores, diputados, los directores de las principales instituciones, y uno de los invitados de un fabricante de calzado, que era Teodulo Rojas, estaba en la mesa de los invitados de los asociados. Y me dice, ingeniero, le presento aquí a su colega, el ingeniero Fujimori. Qué gusto, ingeniero, gracias por venir. El ingeniero Fujimori es rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea de Rectores. Le dije, esto es un personaje, Teodulo, perdóname. Le dije, ingeniero, yo no sé si puede acompañarnos a la mesa de honor, donde estaban los ministros, los directores. Ahí nos conocimos. Pero él había escuchado mi discurso incendiario, porque yo decía que la única forma de sacar al país era transformar sus materias primas. Teníamos que explotar la agroindustria, teníamos que hacer una alianza con la mejor universidad especializada en ese campo. Entonces, me cayó como el anillo al dedo, o sea, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el primer interés que Máximo San Román tuvo para beneficiar el desarrollo del país, hacer una alianza entre los pequeños empresarios y la Universidad Agraria. Después vino que él estaba buscando las firmas y así empezamos. Casi huérfanos. Claro, pero al comienzo nadie pensaba, o sea, Fujimori Cambio 90 se llamaba, ¿no es cierto? Figuraba en la lista de otros, ¿no es cierto? Claro, era hasta 10 días antes. No tenía ninguna esperanza de ganar la elección, y lo que fue determinante fue la alianza errónea de Mario Vargas Llosa con ¿no es cierto?, con Acción Popular y el PPC, porque si no hubiera ocurrido esa alianza, la imagen de independencia, o sea, porque lo que la gente quería era renovación, quería salirse de los viejos partidos y estaba buscando algo nuevo. Claro. ¿No? Lo que les abrió el espacio fue ese error de Vargas Llosa, ¿no? Fíjate, yo siendo candidato a la primera vicepresidencia de Cambio 90, yo he ido a buscarlo a Vargas Llosa para que nos visite a los pequeños empresarios. Y la soberbia estaba del lado de él, y que simplemente había un grupo de personas que lo hacía inaccesible. Entonces, en esas circunstancias, efectivamente, faltando ni 10 días para las elecciones, provocamos el tsunami. Lo provocamos por casualidad, si quieres, porque
Fujimori no quería ir a provincia, no quería ir al Cusco porque decía que le faltaba el aire, el soroche y no sé cuánto. Tenía temor a eso. Y le dije, el Perú no es Lima, tenemos que salir. Fuimos a Tarapoto, nadie nos recibió. Ni en el aeropuerto. Fuimos a Arequipa, tampoco, por una confusión de horarios, nadie nos recibió. Pero en Arequipa resulta casualmente encabezando un meeting de unas 1.500 personas del SUTEP en la puerta del Mercado San Camilo, donde lo había llevado para tomar un caldo de cabeza. El caldo de cabeza no quería él, pero tomó caldo de gallina, no sé cuántos. Entonces, al salir del mercado, tirando los cestos de limones, tomates, resulta que pasaba el mitin de los sutepistas. Y resulta que Fujimori sale de la puerta del mercado y se encuentra con ese mitin y las cámaras fotográficas lo toman como que está encabezando un mitin multitudinario. Fíjate la casualidad. Entonces, y eso salió, y eso escucharon los cusqueños, y los cusqueños nos recibieron realmente con una... Pero es que la gente estaba atenta, buscando a alguien en quien creer en ese momento, así ¿no? Así es. Y nos encontraron. El Cusco fue apoteósico, desde el aeropuerto, ¿sabes los franciscanos que andábamos? Que mi hermano arregló su tractorcito y en la cuchara del tractor era nuestro estrado. Recorrimos toda la ciudad, llegamos al atrio de la catedral y el tractor se subió al atrio y el atrio de la catedral fue el escenario del mitin que convocamos inmediatamente. Y así, después a Puno teníamos que ir por carro, en auto, lo que sea, pero ya el tiempo nos ganaba. Menos mal que convencimos al comandante de las Fuerzas Armadas que nos alquile un helicóptero. Y en helicóptero viajamos de Yucay, porque para convencerlo a Fujimori que Cusco sí era altura, pero Yucay estaba más bajo que Arequipa. Entonces dormimos en Yucay y nos levantó el helicóptero para llevarnos a Puno. Y de ahí también perdimos el vuelo porque teníamos vuelo comercial. Perdimos el vuelo por irresponsabilidad de Alberto. No quería soltar, no quería dejar de atender a toda esa gente que venía por las calles de Puno. Le digo, pero vamos a perder el viaje. Pero tenemos la primera entrevista en un canal a nivel nacional. Fíjate, faltando una semana. La primera entrevista, el Canal 5 nos había entrevistado. Tenemos que ir. No, me dijo, no. Y yo lo peliscaba y hace un momento me dijo, anda tú si quieres, yo me quedo. Y nos quedamos. Pero Máximo San Román no se queda. ¿Sabe qué hice? Alquilé una avioneta de Aerocóndor. Le pedí a Irene. Aerocóndor de los Palacín. Ahí estaba Cristina Palacín. ¿Sí? Habla con Cristina que me alquile una avioneta que venga a recogernos porque yo no puedo perder, decía yo. No puedo perder esa primera entrevista. Y ese día llegamos justo a las 7 de la noche. A las 8 estuvimos en el Canal 5 y también América Televisión nos invitó. Ya en ese momento la bola era incontenible, ¿no? Aún no, fue la primera ahí donde lo maltrató Martino Morosini. Sí, lo maltrató. Sí. Entonces dije yo, aquí está. De aquí, bueno, el avión que nos mandó era un avión hélice, turbohélice creo. Entonces dije, no, tengo que viajar todo el norte, pues por lo menos. Entonces me alquilé como si fuese un taxi, una avioneta, un Learjet con la propulsión. Y nos fuimos. Primero aterrizamos en Anta, después en Yurimaguas, después en Juanjuín y en todos los lugares hasta llegar a Chiclayo. En Chiclayo cerramos el meeting a la víspera del cierre de meeting que debíamos hacer al día siguiente. Y cuando regresamos a las 2 de la mañana, que llegamos al aeropuerto de Jorge Chávez, había cantidad de camarógrafos y televisión. Ninguno peruano, todos extranjeros. O sea, se habían enterado del tsunami. El tsunami Fujimori. Aparece un candidato que le puede ganar a Vargas Llosa. Y al día siguiente teníamos la posibilidad de... Bueno, habíamos anunciado cerrar en Huancayo, pero en Huancayo días antes voló un coche bomba, una bomba, lo pusieron un camión. Entonces dije, no, está peligroso, vamos a Tacna. Exitosa. Entonces, inicialmente nos queda... Bueno, en ese momento todo lo que decía Máximo San Román se acoplaba a Alberto porque estaba en otra onda. Yo planificaba todo. Entonces le digo, no, mañana nos decidimos aquí en el aeropuerto a las 10 de la mañana, si vamos a Tacna o vamos a Huancayo. Finalmente decidimos Huancayo. En Huancayo fue un mitin extraordinario de jauja y ahí al día siguiente o a los 2 días eran las elecciones
y ganamos el segundo lugar, ganamos al APRA, lejos, y eso fue ya el inicio de una segunda etapa. Para nosotros muy triste, porque Fujimori abandonó a sus correligionarios y recibió a gente muy importante que sabía más de política que nosotros, y lógicamente empezaron las discusiones ahí. La segunda vuelta fue hecho entre gallos y medianoche, siempre alquilé la avioneta para ir a los lugares y logramos ganar las elecciones, afortunadamente, y en el Hotel Crión recibimos a toda nuestra gente. Fue impresionante por la rapidez en la que esto ocurrió, pero lo que expresó de alguna manera era el descontento de la gente por la situación espantosa en la que estaba viviendo el país, pero el descontento también en la clase política, pero a la vez era la expresión del nuevo país, que digamos, el representante más claro de ese nuevo país de emprendedores eras tú, ¿no es cierto? Claro. Eres tú. Entonces, pero ahí reciben el respaldo para la segunda vuelta de la izquierda, de Alan, que empieza a hacer campaña así Así es. A la mala. Y nos ayudó, ¿no? Muchísimo la campaña de Alan. Por supuesto, porque si algo sabía Alan era de eso, ¿no? De cómo dirigirse, sobre todo cómo golpear. Claro. Porque golpeaba a Vargas Llosa de una manera... Y ya no eran candidatos ellos, sino nos ayudó tremendamente. Claro. Ahora, ustedes ganan tenemos que irnos a la pausa. Máximo, son 9:26, pero yo quiero que nos expliques qué pasó, porque ustedes son electos recogiendo toda esa esperanza. Exitosa. Y parte de lo que ustedes decían es no va a haber shock, que era lo que proponía Vargas Llosa. Y al final se termina haciendo un shock, lo cual va de la mano con un cambio de protagonistas, ¿no es cierto? Entre el primer gabinete que se forma, donde había incluso gente de izquierda, y lo que viene después, ¿no? La gente más bien proveniente, casi todos del liberalismo, pero esa historia la conoces tú mejor que nadie. Vale. Son las 9:27 de la mañana, regresamos con Máximo San Román. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está con nosotros Máximo San Román, que en el año 90 fuera electo vicepresidente con Alberto Fujimori en una campaña absolutamente sorpresiva. Pasó a la segunda vuelta con Vargas Llosa y en la segunda vuelta le pasó por encima a Mario Vargas Llosa, que hasta hace unos meses era el favorito de ganar las elecciones, en primera vuelta incluso, ¿no? Pero bueno, eso fue producto de sus propios errores, ¿no es cierto? Aliarse con Acción Popular, con el PPC, lo mató y hizo que la gente buscara otra alternativa que terminó encontrando en Fujimori. Ahora, yo tengo varias preguntas, ¿no? Muy puntuales. Primero, ¿en qué momento Vladimiro Montesinos se convierte en un actor? Cuando el señor diputado en ese momento, Popio Olivera, que fue electo por la Escoba, se decidió apoyar a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa lo recibió, por supuesto, pero tenía que hacer algún mérito Popio Olivera. Entonces buscó, escudriñó los detalles de la vida, en la vida de Alberto Fujimori, de Máximo San Román y de Carlos García. En Carlos García no encontró nada porque era un pastor. Era un pastor evangélico que para los más jóvenes fue el segundo vicepresidente del año 90. Era líder de los pequeños empresarios, tenía su empresa, escudriñó en los bancos y era deudor, y no encontró tampoco nada de Máximo San Román. Y en el caso de Fujimori encontró dos temas. Uno de los temas era que en algún momento había sido acusado de abuso de alguna chica, un compromiso de la agraria, porque fue rector de la agraria. También los manejos de unos fondos que recibía la universidad. Y finalmente encontró uno que comprobó que la casa que vendió para la campaña, para costear la campaña, que tenía una casa de 4 dormitorios, lo había subvaluado en la escritura, que era permitido. Los mismos notarios te dicen, ¿por qué va a pagar tanto? ¿Por qué no ponemos por encima? Claro, que el precio que figuraba en la compra-venta era menor del que realmente se había cobrado. Pero eso lo agarró Popi y encontró un fiscal que reciba la demanda. No le correspondía, pero recibió la demanda. En ese momento ya Cucharita Díaz, no sé si del Servicio de Inteligencia. Era el que chuponeaba en el Servicio de Inteligencia. Informa
Y lógicamente Alan García le dice, no, tienes que avisarle a ellos para que se defiendan. Entonces nos avisan que tenemos que defendernos de ese tema, de esa acusación, y había que buscar un abogado. Y entonces abogado por aquí, por allá, no había abogado, no conocíamos ninguno, pero ahí estaba ya el sociólogo Paco Loaiza, Francisco Loaiza, ¿no? Que había sido profesor del CAEM y era en algún momento socio de Vladimiro Montesinos. Oye, además era asesor supuestamente de inteligencia, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, Paco Loaiza dice, vamos donde José Santos Chichizola, que era un prestigioso penalista y conocido a nivel. Santos Chichizola los recibe y les dice, aquí no hay ningún ilícito penal, no hay. Pero un fiscal lo ha tomado, dice. Pero entonces si ha tomado el fiscal, lo que tienen que ir es a la cabeza de la fiscalía, estaba ahí de Negri, del fiscal. Entonces Paco Loaiza, que sabía de las andanzas del asesor de Montesinos, le dice, oye, entonces yo tengo la solución. Yo voy a buscar a la persona. Y Vladimiro Montesinos no solamente le escribió los discursos a De Negri, tenía la llave de las oficinas de Negri. Entonces, era el que tenía el control, ¿no? de la fiscalía, ¿no? Entonces, va Paco a buscarlo, dice, él mismo contaba, y no lo quiso recibir porque tenían sus líos, sus entuertos. Entonces, cuando se despide bajando, le dice, oye, Vladi, no se trata es un caso muy importante, se trata del futuro presidente del Perú. O sea, levantó los oídos. Las antenas. Y dijo, a ver, ¿qué se trata? Ya, dile que voy a ir mañana a las 3 de la mañana. Y esa era la hora de visita. Entonces, ahí es cuando se contacta. Y a partir de eso ya se teje una relación. Totalmente. Yo, en mi opinión, le hizo ver, porque Fujimori me lo dijo alguna vez, sin mayoría en el Congreso no podemos hacer nada. Eso es el convencimiento que tenía. Y parece que ese fue el argumento, que sin mayoría no va a ser. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aliarnos con las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, yo no conozco, le dijo Alberto. Entonces, pero las Fuerzas Armadas lo conozco yo, Vladimiro. Y ahí es que empieza a hacer toda la estrategia. Claro, porque acá ocurren luego de esos dos aparte de la entrada en escena de Vladimiro Montesinos, dos hechos significativos. Primero, que Fujimori cambia el programa de No al Shock por su propia versión del shock, ¿no es cierto? Ese de que Dios nos ayude, ese mensaje de Hurtado Miller. Pero a la vez, cuando existía la vía democrática para hacer las cosas, decide cerrar el Congreso. Y yo, ¿sabes por qué me acuerdo de esto de una manera muy nítida, Máximo? Porque yo estaba entrevistando en la revista dominicana, en el estudio, al presidente del Consejo de Ministros, el señor de los Heros, que estaba explicando, Alfonso, cómo la crisis política que se estaba generando por los fastidios, por las impertinencias, digamos, en realidad lo que querían era avanzar, hacer todo este proceso express, hacer rápido, tomar todas las medidas rápidamente. Y la Cámara de Diputados terminaba convirtiéndose en una traba, ¿no es cierto? Entonces, de los Heros explicaba la fórmula constitucional. Tú podías cerrar constitucionalmente la Cámara de Diputados, convocar elecciones de la Cámara de Diputados, que obviamente el fujimorismo iba a ganar. Ahí no había duda, ¿no? Por la situación que se está viviendo en el país en ese momento. Pero de los Heros estaba sentado el 5 de abril en el estudio hablando conmigo y ya había empezado el golpe de Estado y él no se había enterado. Yo creo que fue una campaña sistemática del asesor para desprestigiar al Congreso. Y lastimosamente los medios de comunicación hicieron eco de ello. Pero yo no encuentro hasta ahora ninguna justificación para el golpe, porque le dimos todas las facilidades. Recuerdas que en ese momento recibimos un país quebrado, un país inelegible, un país inviable, y había que hacer las reformas importantes, y efectivamente no teníamos mayoría, pero mediante una hábil gestión que lo hicimos entre Carlos Boloña y el que habla, mediante delegación de facultades en 3 aspectos fundamentales. Faltó el cuarto. El tercer, promover el empleo. Había 0 empleo, mano. Los jóvenes se iban, pero así, en aviones express, podría decir, a Venezuela, que era el atractivo. Había 0 inversión privada en un país inseguro, con una inflación tan alta, 0 inversión. Y había, además, ¿no es cierto?, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Con esas 3 facultades que lo aprobamos en un solo día en las 2 cámaras, por una estrategia que hicimos, se hicieron más de 150 leyes que cambiaron el país totalmente. Eso era facilitar. O sea, tú dices, no era necesario
El golpe de Estado, ni siquiera el cierre del Congreso cuando habías logrado esos niveles de entendimiento. Fue una decisión política hacerlo. Una decisión irracional, incomprensible para mí, porque todo estaba yendo bien. Ya nos habíamos reinsertado en el contexto internacional y habíamos logrado conseguir los 1.200 millones de dólares que eran impagos al Fondo Monetario. Países amigos nos ayudaron a hacer esto. Y ahí vamos a recibir el primer desembolso de 550 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo en Santo Domingo. Iba a viajar Boloña a recibir juntamente conmigo, porque Enrique Iglesias, que era el presidente, me invitó para que yo esté presente en la entrega. O sea, todo estaba encaminado. Por eso yo dije que el salto que han hecho era un salto al vacío. Y mi intención era hacerlo reflexionar a Fujimori, pero lastimosamente no me contestó las llamadas que insistentemente hice desde Santo Domingo. ¿Tú sientes que eso fue una gran traición a la gente que lo había llevado hasta donde llegó? Y totalmente fue una traición. Ahora, ese tema de hacer un shock, eso no ha sido gratuito. Fujimori fue invitado al Japón y pasó por Nueva York. Y en Nueva York estaba de secretario general de las Naciones Unidas nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar. Y él era el jefe máximo de los organismos y podía convocar. Y él convocó a los líderes de todos los organismos multilaterales, especialmente de crédito, para una reunión con el presidente electo. Y le dijeron, claro, sabían de su política gradual, y le dijeron, Alberto, si tú haces una medida a los 2 meses, ya no es responsabilidad del gobierno anterior, sino es tu responsabilidad. Eso lo tiene que hacer ahora y ya. Entonces regresa, ahí es que cambia de estrategia. Entonces regresa y le pide a Hurtado, oye, tenemos que hacer el show. Pero perdimos una gran oportunidad. El Fondo Monetario y los organismos multilaterales crearon un fondo importantísimo para ayuda a las personas que se hubiesen perjudicado más. Y eso no lo pudimos aprovechar, sino en una mínima parte, porque le exigían a Fujimori que sea un especialista que conozca de finanzas. Y en el entorno no encontró, no presentó, y recibimos algún dinero, pero no lo suficiente para compensar el impacto del shock. Ahora, así es. Máximo, ayer ha muerto Alberto Fujimori. Todos estos últimos años el país ha estado terriblemente polarizado entre fujimorismo y antifujimorismo. Exitosa. ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el fujimorismo? Yo le preguntaba a Vitocho, a Víctor Andrés García Belaúnde, si el fujimorismo va a morir con Fujimori o no, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, ¿no? Sí. Cuando muere el líder, muere... Yo haciendo un análisis un poco, el primero que rompe y derrota a los partidos políticos tradicionales porque no representaban a la población fue Belmont. Cuando fue electo, alcalde de Lima, contra el Fredemo. Contra todos los partidos. Y es más, nosotros nos acercamos a Belmont para imitar las propuestas que había hecho Belmont. Lo invitamos a Belmont cuando estaba todavía en campaña, antes de las elecciones. Entonces, él es el que empieza a romper esa falta de representatividad que siente el pueblo en los partidos políticos. Y eso ha ido degenerándose y actualmente es un caos total. Y el hecho de que haya sido elegido un ignorante o un analfabeto funcional como presidente, creen que todos tienen derecho a ser elegidos presidentes. Entonces, por eso tenemos 40 candidatos más. Ahora, ¿qué piensas? ¿Tú piensas que Keiko Fujimori va a poder capitalizar, digamos, el patrimonio político que le puede haber dejado su padre o que puede haber dejado Fujimori? Yo creo que lastimosamente lo ha mal utilizado ese patrimonio, ¿no? Porque Keiko en sus 3 derrotas, ¿no es cierto?, pero en una de ellas tuvo una mayoría absoluta de congresistas, donde con una simple aproximación al partido de Pedro Pablo se hubiesen logrado hacer las leyes que faltan hacer. ¿Cuáles? La reforma del Estado. Porque las tres primeras delegaciones sobre esos 3 aspectos ha provocado el despegue del país. Nunca hemos crecido tanto, nunca hemos tenido tanto dinero como ahora,
producto de la aplicación de esas medidas económicas. Y hemos sido partícipes. ¿Qué inversionista va a venir si tú no le garantizas el retorno de su inversión? Por eso hemos dicho los contratos ley a 30 años. Ya se cumplieron. Y ha cumplido su efecto. Nuestro país es uno de los países más estables de toda América Latina. Y podemos seguir creciendo si no elegimos a un Toledo, un analfabeto funcional en administración que nos engañó que era economista, ¿no es cierto? Si no elegimos a un comandante que lo mandaba además su esposa, ¿no es cierto? Y no elegimos a un Castillo, ¿no? Entonces, ¿quién se está equivocando? Es el país que no sabe elegir a su presidente. Y que no le echen la culpa a los políticos, porque ¿quién los ha elegido? Es el pueblo, que no se pregunta. Y la falta de calidad profesional, de falta de moral y ética en el Parlamento es clamorosa. Pero ellos no son improvisados, ellos han sido elegidos por el voto popular. Entonces la recomendación que tenemos que hacer es que piensen bien en el bienestar de nuestro pueblo. Tenemos un pueblo maravilloso en recursos naturales, renovables y no renovables, en abundancia, subutilizado. Y tenemos talento humano, pero ¿qué está faltando? Educación. Tenemos que invertir más en educación. Ahora con inteligencia artificial podemos avanzar mucho más si es que lo sabemos aprovechar. Ahora, yo he insistido no solo en los últimos meses, sino años, en que tenemos que mirar hacia el pasado con una perspectiva distinta. Es decir, Fujimori cumplió un papel como lo cumplió Velasco en su momento y Odría en su momento, o sea, todos aquellos que de alguna manera han marcado huella en la historia del Perú y mucho más, ya más 100 años atrás o más Leguía, ¿no? Y lo que tendríamos que ser capaces es de recoger y reconocer las cosas positivas que se hicieron, corregir aquello que se hizo mal y hacer sobre todo aquello que no se hizo, ¿no es cierto?, en un contexto mundial en que nuestra posición es extraordinariamente favorable. Tenemos una oportunidad como nunca hemos tenido en la historia. Pero volteas la mirada y es un fango en que se están revolcando en el odio y fujimoristas, antifujimoristas se insultan, se excluyen. Así no podemos seguir, Máximo. Tenemos que salir de esto y tal vez parte de esta nueva etapa en la que hay que entrar es desfujimorizar la política nacional. Todos los extremos hacen mucho daño, ¿no? En el caso de Fujimori hay que rescatar las cosas buenas que se han hecho, que hay comprobables además, ¿no? y lógicamente condenar lo que pretendió decir que desconocía, pero que evidentemente se demostró que había un grupo de aniquilamiento que lo dirigía directamente y tomaba las decisiones su asesor. Claro, la justificación de Alberto fue que no conocía. Entonces, inclusive yo tuve que ir a un juicio y decir, oye, yo te he entregado los papeles, los documentos que decía de esto y todo. Entonces, eso ha provocado que Fujimori haya sido condenado como una autoría mediata, ¿no es cierto? No directa. Pero creo que es una oportunidad que tiene el pueblo, el Perú, de reconciliación. Creo que tenemos que integrarnos más. Ojalá que los líderes de los 40 partidos que hay busquen una alternativa de comunión de ideas. El futuro del país es brillante si nos unimos. Pero si vamos a estar desunidos, cometemos el error de vuelta caer en falta. Máximo, te agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy y yo creo que en la dirección que está señalando es donde deberían ir sinceramente las cosas. No podemos darnos el lujo una vez más de perder de nuevo el tren de la historia y el problema es que este tren es un tren gigantesco, ¿no? Que sería una locura que perdamos esta oportunidad. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, que es lo que el mundo necesita, tenemos el puerto de Chancay, tenemos Corío, tenemos agroindustria, exportación, tenemos turismo, tenemos la Amazonía, es decir, tenemos todo lo que el mundo necesita. Lo que no tenemos es quien sea capaz de conducir este país por el camino que... Pero yo siempre, soy admirador de Deng Xiaoping, no sé si tú lo ubicas. Claro. Es un chinito de 75 años que arregló ese país maravilloso de 1.300 millones de chinos y hoy día es la primera potencia indiscutible, ¿no? El mundial en industria y en desarrollo. Y ha eliminado la pobreza porque dijo él, ¿quién ha dicho que comunismo y socialismo es sinónimo de pobreza? ¿Quién?
Tenemos que crear las condiciones en China, dijo él, y habría que replicarlo en el Perú. En China, que tenemos que crear la condición para que haya muchos millonarios y muchos multimillonarios, porque ellos nos van a ayudar a ser ricos al resto. De las 52 nacionalidades, una solamente queda con pobreza, el resto ya superó. Entonces podemos seguir buenos ejemplos y somos un país relativamente pequeño en habitantes, 33 o 34 millones no es nada. Una provincia, un distrito de China tiene esa cantidad de habitantes y tenemos mucha riqueza, podemos avanzar. Máximo, muchas gracias una vez más y tenemos información del Poder Judicial.